Parashat Vayechi. Concluye el Sefer Bereshit, el libro de Génesis, con la información de la muerte de Yaakov Avinu, el tercer patriarca de la nación de Israel. También nos informa, además, la bendición que el patriarca da a sus 12 hijos. ¿Por qué culminar el libro de Bereshit, me pregunto, con esta información? ¿Por qué no concluyó Bereshit, el libro de Bereshit, con la información del capítulo anterior? ¿O por qué no culminó con el primer capítulo del libro de Shemot, el próximo libro, Éxodos? ¿Por qué con esta información? En realidad, concluye con esta información, repito, la muerte de Yaakov Avinu, el tercer patriarca, y la bendición que reciben sus 12 hijos, concluye con esta información porque este es un tema central del libro de Bereshit. El tema central, o uno de los temas más destacados en el libro, es la Bejira, la elección de uno y el desecho de otro para formar la nación de Israel. Desde los primeros capítulos del libro de Bereshit, la Torá nos hace la mención de Adán. Después de Adán se hace mención de Noach, después Shem, y así la Torá va destacando ciertos personajes en la historia, los cuales fueron elegidos con un propósito, mientras que el resto fue desechado no enteramente, sino para cumplir este propósito divino. Algunos fueron elegidos y otros desechados. Y este es en realidad lo que el libro de Bereshit nos narra, desde el inicio hasta los capítulos en los cuales se menciona la torre de Babel, Migdal Babel. ¿Qué sucede en ese momento? Sucede que la humanidad está conformada ya en naciones, grandes pueblos. Por lo tanto, sigue el tema de la Bejira, el tema de la elección, pero esta vez ya no se necesita a un hombre, se hace necesario entonces una nación. La formación o la creación de una nación para que ésta pueda servir como modelo a las demás naciones. Este es el contexto del por qué Abraham es elegido no solamente como ser individual, sino con el propósito de que este ser individual haga o salga de él una nación elegida, una nación modelo. Después de Abraham, entonces vemos la elección de Isaac, el desecho de Ismael, otra vez en el contexto de formar la nación modelo, el desecho de Ismael. Luego nace Jacob y Esaf, y vemos la elección, la Bejira de Jacob y el desecho de Esaf. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué no llegó hasta Isaac la elección? ¿Por qué hoy no nos llamamos Bene Isaac, los hijos de Isaac, y en lugar de ello nos llamamos o nos identificamos como Bene Israel, Bene Jacob, los hijos de Israel, los hijos de Jacob? La pregunta o la respuesta, mejor dicho, la encontramos si sabemos diferenciar entre los tres patriarcas. O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre Jacob Avinu, Isaac y Abraham? La diferencia básicamente es una. Abraham e Isaac son descritos en la Torá como tzadikim desde el inicio de sus días. No hay un defecto mayor que se haga mención sobre estos dos personajes, los primeros dos patriarcas de la nación de Israel, Abraham e Isaac. Sin embargo, con Jacob no sucede igual. Jacob, nos dice la Torá que aunque es escrito como Ishtam, un hombre íntegro, sin embargo, lo comentamos en parashiot previas, como aún en Jacob existe un poco de Esav. Por lo tanto, Jacob está en el proceso del tikkun, de la corrección. Por lo tanto, cuando Jacob culmina su corrección, es identificado como Israel. Y entonces encarna Jacob ese tikkun, esa persona con la capacidad, con el sehut, con el mérito de poder unificar a sus descendientes en una sola nación. Ya sus descendientes, sus 12 hijos,
de ellos no serían elegidos algunos y desechados otros, sino que todos formarían la nación de Israel. La diferencia esencialmente es que mientras Abraham produce dos opuestos, Abraham produce a Isaac, efectivamente a un tzadik, pero también produce a Ismael, el opuesto de Isaac. Luego Isaac produce también dos opuestos. Sí, produce a Jacob Avinu, pero también produce a Esav. Sin embargo, Jacob produce, sí, diversidad, pero hay unión en esa diversidad. Y esa es la grandeza de Jacob. Y es por ello que Jacob, en el tiempo de Jacob, cesa la Bejirá, cesa la elección para seguir formando una nación. En la Parashat Vayechi no solamente encontramos la conclusión del tema de la Bejirá, el tema de la elección y el desecho de otros para formar la nación de Israel, sino que ahora encontramos una elección en particular, una elección pero dentro de los parámetros de la nación de Israel, es decir, la elección del manhig ruhani, del líder espiritual, una persona capacitada para poder liderar a los hijos de Israel, liderar a esta creciente nación. Sin duda, la imagen se encuentra en la Torá cuando se anuncia la muerte de Jacob y ahora le toca a Yosef servir como el nuevo líder espiritual, ya no como un patriarca, sino como el líder espiritual dentro de la nación de Israel. Sin embargo, encontramos una aparente contradicción en el texto de la Torá para esta semana. Nos dice el texto de la Torá en el capítulo 50, Bereshit, y el verso 4, que una vez que transcurrió el periodo de llanto por Jacob, Yosef se dirigió al Bet Paró, a la corte del faraón. Y el texto dice que Yosef dijo entonces a la corte del faraón: si me he ganado el aprecio de ustedes, por favor, díganle al faraón así: mi padre me hizo jurar y declaró, mira, yo me muero, entiérrame en la sepultura que cabe para mí en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, subiré a la tierra de Israel y sepultaré a mi padre y volveré. Y luego leemos la respuesta del faraón. Efectivamente, acompaña a Yosef en todo este momento de tristeza para él. La aparente contradicción que les decía es cómo es que Yosef se acerca al Bet Paró, a la corte del faraón, para solicitar compasión, para solicitar hallar gracia. Y 3 veces se usa el término hebreo na. Yosef rogando, Yosef pidiendo por favor que la corte transmita a los oídos del faraón sus necesidades. Parece una contradicción porque en secciones anteriores Yosef es descrito ante sus hermanos como Adon Levei Paró. Es el amo de la corte del faraón. Moshel Lehol Misraim. Inclusive Yosef es descrito como Av le Faró, literalmente un padre para el faraón o el gran visir. Parece claramente una contradicción. ¿Cómo es que Yosef, a quien el faraón exalta, lo nombra el segundo hombre a cargo de la tierra de Egipto, señor sobre la corte del faraón? Ahora vemos a Yosef, la Torá nos informa que tiene que acudir a la corte y pedir favores, pedir que se encuentre gracia en sus ojos. ¿Cuál es el mensaje que la Torá nos quiere transmitir? ¿En qué contexto toma lugar esta información? En el contexto de la muerte de Jacob. El líder de la nación de Israel, el tercer patriarca, ha fallecido. Por lo tanto, Yosef, el gran visir, el dueño, el amo de la corte del faraón, se restringe como líder sobre Egipto y todo su poder, toda su capacidad la volca ahora en favor de sus hermanos, en este caso ya la nación de Israel. Este es el mensaje. Ahora Yosef
es decretado el nuevo líder de la nación de Israel en la ausencia de su padre Jacob. 17 años tenía Yosef cuando fue vendido a Egipto, es decir, interactuó con sus hermanos por 17 años de su vida. Luego es llevado a Egipto. Y ahora la Torá nos informa que Jacob vivió 17 años en Egipto. Los mismos años que tenía Yosef cuando fue vendido a Egipto. El mensaje es muy simple. El mensaje es que se les da una segunda oportunidad a sus hermanos. 17 años la nación de Israel representada en Jacob interactúa con Yosef, pero en esta ocasión no percibiéndolo como el que soñaba, el que quería ser Señor sobre nosotros, sino se les da la oportunidad para que lo vean como realmente es Él, un tzaddik, es el manhig ruhani, es el líder espiritual por decreto divino. Sin embargo, tristemente la Torá nos informa, antes de finalizar el libro de Bereshit, nos informa que sus hermanos, después que su padre muere, después que Jacob muere, sus hermanos temen que Yosef tome venganza sobre ellos. Piensan que Yosef simplemente actuaba de manera bondadosa para con ellos por razones de su padre. El mensaje es muy claro. Sus hermanos aún no están percibiendo en Yosef el líder espiritual. ¿Por qué razón? Muy simple, la Torá nos los informa. Porque ellos están percibiendo en Yosef, sí, quizás alguien con capacidad para liderar, pero lo perciben como una persona que les quiere hacer daño. Y obviamente nadie quiere como líder a una persona que nos quiere hacer daño. Puede tener potencial como líder, puede ser una persona espiritual muy elevada, pero si lo percibimos como una persona dañina para nosotros, no lo recibimos como líder. Es una realidad que se repite muchas veces en la nación de Israel. Los profetas de la nación de Israel siempre fueron vistos desde este punto de vista. Sí, son personas muy espirituales, pero esa verdad que nos dicen nos duele. Y si nos duele, entonces los percibimos como nuestros enemigos. Como percibían a Yosef, quien trajo problemas familiares, divisiones familiares. Y recordamos las palabras de Rabbeinu Yehoshua en esta ocasión, cuando dijo a sus talmidim, Al tachshevu, no piensen, shebati lesim shalom ba'aretz. No piensen que vine a traer paz, el jereb, sino que vine a traer espada, es decir, división. Y la división se marca entre dos generaciones. El padre, el hijo, la madre, la hija. Se repite una y otra vez. El Mashiach está diciendo, para que puedan apreciar el liderazgo mesiánico, deben de comprender que debe haber una división. Y esta espada o esta división siempre es percibida por parte de aquellos que no escuchan al líder espiritual. Percibimos de ellos a alguien que nos agrede con sus palabras, y no es la realidad. Pero debe haber una división. Debemos de meritar el tzadik, debemos elegir por el tzadik por encima de otros líderes. Esta es la realidad que encontramos con Yosef. Tristemente no lo pudieron percibir sus hermanos. Y es con esta figura la Torá termina el libro de Bereshit. Yosef HaTzadik es ese prototipo, prefigura lo que va a comenzar a tomar lugar en el libro de Shemot, es decir, el líder espiritual, Moshe Rabbenu. Lo encontraremos en las próximas parashiot y veremos muchas similitudes entre Moshe y Yosef que Be'ezrat Hashem podremos analizar en las próximas parashiot para que nos traigan luz a nuestra vida en tiempos de dificultad en los cuales deseamos constantemente, día y noche, la manifestación de Mashiach Tzidkenu, pero no de forma egoísta, no dejando en manos del Mashiach el tikkun, sino comprendiendo
que el Mashiach se ha manifestado y corresponde a la nación de Israel actuar en base a su ejemplo. Quien trae la paz no es el Mashiach, sino es la nación de Israel actuando en base a las órdenes del Mashiach. Quiera Hashem que meritemos caminar por los caminos del Mashiach pronto y en nuestros días. Amén. Shabbat. tzadiki